Hola pequeños aventureros, en este video veremos cómo Dios le dio la victoria a un joven que era pastor de ovejas llamado David. Este joven venció al gigante Goliat con la ayuda de Dios. Comencemos. Ven y disfruta con nosotros las historias más hermosas, aventuras bíblicas llenas de sorpresas. Érase una vez, en una tierra lejana, donde los valles verdes y las montañas altas se encontraban, vivía un joven pastor llamado David. David no era muy grande ni fuerte, pero tenía un corazón valiente y una fe inquebrantable en Dios. En esa misma tierra había un temible gigante llamado Goliat. Goliat era tan alto como un árbol y tan fuerte como un oso. Venía del ejército de los filisteos y desafiaba al pueblo de Israel. Todos los días, Goliat se paraba en la cima de una colina y gritaba: «Envíenme a alguien que quiera luchar contra mí. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo los venzo, ustedes serán mis siervos». El rey Saúl y su ejército estaban muy asustados. Nadie se atrevía a enfrentarse al gigante, pues su tamaño y su fuerza eran muy grandes. Un día, David fue al campamento israelita para llevar comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Cuando llegó, escuchó los gritos de Goliat y vio como todos temblaban de miedo. David, con su corazón valiente, dijo: «¿Quién es este gigante que desafía al ejército del Dios viviente? Yo lucharé contra él». El rey Saúl escuchó las palabras de David y lo llamó. «Eres solo un muchacho. ¿Cómo podrías vencer a Goliat?», dijo el rey. David respondió con valentía: «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, Dios me ayudó a vencer a leones y osos que intentaban atacarlas. Él también me ayudará a vencer a este gigante». El rey Saúl, aunque dudoso, le dio a David su propia armadura y espada, pero la armadura era demasiado pesada para el joven pastor, así que David decidió no usarla. En lugar de eso, tomó su honda y 5 piedras lisas de un arroyo cercano. Con su honda en la mano y su fe en Dios, David se dirigió al campo de batalla. Cuando Goliat lo vio, se rió y dijo: «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?». Pero David sin miedo respondió: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy el Señor te entregará en mis manos». Con una habilidad asombrosa, David puso una piedra en su honda y la giró y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló por el aire y golpeó al gigante Goliat justo en su frente. El gigante cayó al suelo con un gran estruendo. Los filisteos, al ver a su campeón derrotado, huyeron llenos de miedo. El pueblo de Israel celebró con alegría la victoria de David. El pequeño pastor había derrotado al gigante con la ayuda de Dios. David se convirtió en un héroe para su pueblo, no por su gran tamaño o fuerza, sino por su fe y valentía. El rey Saúl lo acogió en su palacio y David creció para ser un gran líder y un rey amados por todos. Si quieres ver más historias como estas, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir el video para que otros niños puedan aprender las historias bíblicas.